en los albores de una era donde el destino de las naciones se decidía por el filo de la espada, dos ejércitos se enfrentaban en el valle de Ela, como titanes ancestrales disputando el dominio de la tierra prometida. El aire mismo parecía cargado de presagios, mientras las huestes de Israel contemplaban con terror creciente a su enemigo milenario. Los filisteos, guerreros cuya reputación se había forjado en campos de batalla regados con la sangre de innumerables derrotados. El sol matutino proyectaba sombras alargadas sobre las tiendas del campamento israelita, donde hombres curtidos en combate susurraban oraciones con voces quebradas por el miedo. Durante 40 días consecutivos, la misma pesadilla se había repetido como un ritual macabro. Al amanecer, cuando la luz dorada tocaba las colinas circundantes, una figura colosal emergía de las filas enemigas, desafiando no solo a los guerreros de Israel, sino a la misma existencia de su fe. Goliat de Gat se alzaba como una montaña viviente, midiendo más de 9 pies de altura, cada músculo de su cuerpo esculpido por décadas de guerra implacable. Su armadura de bronce relucía como el caparazón de algún dragón legendario, pesando más de 125 libras de metal forjado en los hornos más sofisticados de Filistea. Su casco brillaba como una corona de terror, y en su mano derecha portaba una lanza cuya punta de hierro pesaba 15 libras, más que las armas completas de muchos soldados israelitas. Cada mañana, su voz resonaba por el valle como el rugido de una bestia primordial, lanzando el mismo desafío blasfemo que helaba la sangre en las venas de los elegidos de Dios. Sus palabras no eran meras provocaciones, sino puñales verbales que perforaban el alma colectiva de Israel, recordándoles su aparente insignificancia ante el poder filisteo. Los guerreros más valientes temblaban al escuchar su risa, y los capitanes más experimentados desviaban la mirada cuando el gigante los señalaba con desprecio. Rey Saúl, el ungido del Altísimo, permanecía paralizado en su tienda real, presa de una melancolía que parecía devorar su valor desde adentro. Sus generales, hombres que habían conquistado ciudades y derrotado ejércitos enteros, se encontraban reducidos a espectadores impotentes de su propia humillación. El pueblo que una vez caminó sobre las aguas divididas del Mar Rojo, ahora temblaba ante un solo hombre, olvidando las victorias que su Dios había obrado en generaciones pasadas. Mientras la desesperanza se extendía como una plaga por el campamento, en las colinas de Belén, un joven pastor guiaba su rebaño con la misma dedicación que había mostrado durante años de servicio silencioso. David, el menor de 8 hermanos, poseía un rostro que irradiaba paz en medio de la tormenta que azotaba a su nación. Sus manos, curtidas por el cuidado de las ovejas y fortalecidas por incontables horas manejando la honda, no conocían el temor que paralizaba a los soldados profesionales. En su corazón ardía una llama que ningún viento terrenal podía extinguir, la certeza absoluta de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no había abandonado a su pueblo elegido. Mientras sus hermanos mayores marchaban a la guerra con armaduras prestadas y espadas heredadas, David permanecía en los campos, pero su alma estaba conectada con una fuerza que trascendía cualquier poder militar terreno. El contraste era devastador y hermoso a la vez. Mientras Goliat se vestía con 500 piezas de armadura de bronce, David llevaba únicamente una túnica de pastor. Mientras el gigante blandía armas forjadas por los mejores herreros de 5 ciudades, el joven portaba solo una honda de cuero y 5 piedras lisas recogidas del arroyo.
Mientras el filisteo rugía blasfemias que hacían eco en todo el valle, David susurraba oraciones que alcanzaban el mismo trono del cielo. Cuando finalmente llegó al campamento llevando provisiones para sus hermanos, David presenció el espectáculo que había aterrorizado a Israel durante más de un mes. Vio al gigante pavonearse como un dios falso, vio a los soldados hebreos huir como ovejas dispersas, vio el nombre del Todopoderoso ser pisoteado en el polvo por un pagano incircunciso. En ese momento, algo se encendió en su espíritu que transformó al humilde pastor en un instrumento de justicia divina. Sus hermanos intentaron silenciarlo, avergonzados por la audacia de quien consideraban apenas un niño entrometido. Los soldados se burlaron de sus pretensiones, incapaces de ver más allá de su juventud aparente. Incluso el rey Saúl trató de disuadirlo, ofreciéndole su propia armadura real, pero David comprendió que la batalla que se avecinaba no se ganaría con metal, sino con fe, no con fuerza humana, sino con poder celestial. El momento del enfrentamiento llegó como llega el amanecer, inevitable, transformador, cargado de eternidad. Cuando David caminó hacia el centro del valle, cada paso resonaba como un trueno silencioso que estremecía los cimientos de lo posible. Los ejércitos de ambos bandos enmudecieron, testigos involuntarios de un acontecimiento que trascendería los límites del tiempo y el espacio. Goliat contempló al joven que se acercaba y sintió una mezcla de incredulidad y furia que nublaba su juicio de guerrero experimentado. ¿Cómo se atrevía Israel a enviar a un niño para enfrentar al terror de las naciones? Su risa resonó por el valle como el rugido de una avalancha, pero en los ojos de David no había ni rastro de miedo, solo una serenidad que confundía y perturbaba al gigante. Las palabras que intercambiaron quedarían grabadas en la memoria colectiva de la humanidad. Goliat amenazó con dar la carne del muchacho a las aves del cielo y las bestias del campo. David respondió que venía en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien el filisteo había desafiado. No venía confiando en espada ni lanza, porque la batalla pertenecía al Señor. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón del valle mismo. David introdujo su mano en el zurrón, seleccionó una piedra con la precisión de quien ha practicado miles de veces en la soledad de los campos y la colocó en su honda con movimientos que parecían ralentizados por la misma eternidad. Goliat avanzó con pasos que hacían temblar la tierra, su armadura tintineando como campanas funerarias, su lanza apuntando hacia el corazón del joven pastor. Pero David corrió hacia él con la velocidad del viento y la determinación del destino mismo. En un movimiento que duró apenas segundos, pero que resonaría por milenios, hizo girar la onda sobre su cabeza y liberó el proyectil que cambiaría el curso de la historia. La piedra voló por el aire como un meteoro guiado por mano invisible, atravesando la distancia entre la fe y el milagro en una fracción de segundo que contenía toda la eternidad. Impactó la frente del gigante con una fuerza que desafió las leyes de la física, penetrando el único punto vulnerable de aquella fortaleza viviente, el espacio entre sus ojos donde ninguna armadura podía protegerlo. El eco del impacto resonó como un trueno que anunciaba una nueva era. Goliat, el invencible, el terror de las naciones, se tambaleó como una torre de Babel desafiada por los cielos. Sus ojos, acostumbrados a sembrar terror, se llenaron de una confusión que jamás había experimentado. Sus rodillas, que habían sostenido el peso de innumerables victorias, se doblaron bajo el poder de una fuerza
que no podía comprender. Cuando el gigante cayó, su caída fue como el derrumbe de una montaña. El suelo tembló bajo su peso muerto, y un silencio sobrenatural envolvió el valle de Ela. Durante largos segundos que parecieron horas, nadie se atrevió a respirar, como si el mundo mismo hubiera pausado para procesar lo imposible hecho realidad. Entonces David corrió hacia el cuerpo inerte, tomó la espada del mismo Goliat y completó la victoria cortando la cabeza que había pronunciado tantas blasfemias. Al alzar aquel trofeo macabro hacia el cielo, no lo hacía como gesto de barbarie, sino como proclamación de que el Dios de Israel seguía siendo el Señor de los ejércitos, el que humilla a los soberbios y exalta a los humildes. La transformación fue instantánea y total. Los soldados israelitas, que momentos antes huían como corderos espantados, se convirtieron en leones rugientes que perseguían a sus enemigos hasta las puertas de Ecrón y Gat. Los filisteos, acostumbrados a inspirar terror, corrían despavoridos ante un ejército transformado por el poder de un milagro presenciado. Pero la verdadera victoria no residía en la derrota militar, sino en la restauración de una verdad eterna, que el tamaño del obstáculo nunca determina el resultado de la batalla cuando Dios pelea por sus hijos. David no venció porque fuera más fuerte, más hábil o más inteligente que Goliat. Venció porque comprendió que enfrentaba al gigante no solo, sino respaldado por el poder del Creador del universo. Hoy, en un mundo que parece dominado por gigantes de diferente naturaleza pero igual intimidación, la historia de David resuena con relevancia profética. Nuestros Goliat modernos no portan armaduras de bronce, sino nombres como injusticia, enfermedad, pobreza, adicción, depresión, corrupción. Se yerguen ante nosotros proclamando nuestra insignificancia, burlándose de nuestros sueños, desafiando nuestra esperanza. Cada persona enfrenta valles donde gigantes aparentemente invencibles bloquean el camino hacia su destino. Algunos huyen, otros se paralizan, muchos se resignan a vivir bajo la sombra del miedo. Pero la historia de David nos recuerda que dentro de cada corazón humano habita el potencial para hazañas que desafían toda lógica terrenal. El mensaje trasciende religiones y culturas porque toca algo universalmente humano, la capacidad de transformar la fe en acción. Cuéntame qué opinas en los comentarios. Suscríbete y dale me gusta y comparte para más historias.